bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Seguimos con nuestros capítulos acerca de los tiempos, diferentes épocas de la iglesia cristiana. Ayer hablábamos de cómo comenzó la iglesia, Cristo forma un grupo de 12 y esos son perseguidos después que el Señor resucita, pero donde quiera que llegaban se aumentaba el grupo de cristianos y era como en el Pentateuco, en el tiempo del pueblo de Israel, que mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Entonces llega un momento en que la iglesia se une al Estado, con la persona importantísima del emperador romano Constantino, y entonces la iglesia adquiere un poder y una dimensión y un nivel político que, bueno, una cosa que no podríamos ni siquiera comparar con ningún otro tiempo de la iglesia. Se disparó la iglesia en términos políticos, pero en lo espiritual se resquebrajaron, en lo espiritual colapsaron y entonces se corrompieron. El pastor Víctor Medina nos acompaña en estos 4 capítulos de las épocas de la iglesia. Pastor, que Dios te bendiga y bienvenido de nuevo. Vamos a ver ahí, pastor, siguiendo lo que empezamos ayer, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo es que la iglesia se corrompe, se pierde, se descuida. Fíjate que nos quedamos mencionando el concepto de catolicismo como universalidad. Ignacio de Antioquía, que fue uno de los primeros teólogos, se supone haber sido, también fue mártir, se supone haber sido discípulo de Juan en algún punto. Ignacio va a decir, la iglesia es católica. ¿Por qué él dijo eso? Y es importante que lo contextualicemos para que la gente no se confunda. Lo dijo porque los grupúsculos se presumían ser la iglesia. Y él decía, no, mientras la iglesia se ha expandido, el evangelio se ha expandido, en todo lugar donde hay evangelio, ahí está la iglesia. Si usted pertenece a ese grupo, usted es parte de la iglesia universal, no de un grupo, de la iglesia universal. Okay. Y es interesante, por eso mencioné que no hay pastores de iglesia local, todos son partes de una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, la que él fundó. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la corruptela que se arma, por decir así, que si hay algún parecido con la realidad hoy, lo vamos a ver en el 4º capítulo de la serie. Sí. Constantino es una de las personas que hay que saber enmarcar en la historia. Voy a decir lo positivo. Constantino es un hombre equiparable geopolíticamente al impacto que tuvo un Gandhi, un Buda, un Mahoma y un Jesús. Okay. No estoy diciendo para que cualquiera dijo que es como... No, porque Cristo, la diferencia de Cristo es que Cristo es Dios. Sí. Exacto. Pero el actor que Dios no es Mahoma, Dios no es Buda. Correcto. Dios no es Constantino, pero Cristo es Dios. De esos 4, la diferencia de Cristo es que Él es Dios. Sin embargo, la incidencia geopolítica histórica es equiparable a la de Constantino. Perfecto, claro. ¿Por qué es equiparable? 2 elementos básicos. En el año 313, y esto es un cambio radical que apoyó mucho a la iglesia, en el año 313, con uno de sus corregentes, con Licinio, que era familia de él, que después él terminó matando, Constantino no fue que fue buena cosa, Constantino firma un edicto que se llamó el Edicto de Milán. Fue el primer tratado de libertad religiosa firmado en la era que se conoce como era cristiana. Eso le dio... En ese momento de Constantino la iglesia estaba avanzando imparablemente. Bueno, vamos a ver. Algunos 10 años atrás, antes del 313, la iglesia estaba sufriendo las más crueles persecuciones. Ok, pero mientras más perseguían, más crecían. En algunos momentos. Porque la persecución de Decio fue aterradora. Y porque ellos mataban mucha gente. Exacto. No todos los césares fueron tan crueles como la historia quiere ponerlo. Pero hubo algunos que fueron bien especiales. Por ejemplo, no sé si usted vio la película del Gladiador. ¿Usted recuerda la película del Gladiador? No la he visto, usted no ve mucha televisión. No, yo no veo mucha televisión. Pero la película, yo sé que la audiencia vio esta película del Gladiador con Russell Crowe. El padre, o sea, el primer César que aparece ahí es Marco Aurelio en el siglo II. Marco Aurelio fue uno de los Césares más iluminados en filosofía y uno de los más crueles en contra de los cristianos. Crueles. Y Nerón también. Bueno, Nerón es más poesía, que fue muy cruel. Nerón tuvo un episodio muy marcado con los creyentes. Pero en el caso es que los emperadores no todos fueron tan crueles, pero hubieron unos. Hubo algunos que fueron. Crueles. En el caso de Decio y Diocleciano,
Estamos En el caso de Constantino, previo a Constantino, por Ok. eso quiero decir que esa etapa fue bastante cruenta. ok, pero en el caso de Constantino teníamos iglesia poderosa. Mira qué pasa, Constantino va a una batalla, en la famosa batalla del Puente Milvio. Sí, sí, En sí. aquella batalla él tiene una visión que dice él que alguien, dice que fue Jesús que le dijo, con este signo vencerás, y era la El signo de la cruz y cruz. esto, ¿verdad? Y él asume eso de forma muy mítica porque todos los césares eran bastante esotéricos, bastante Sí, místicos, sí, y él asume esto al punto de que su madre, la madre de Constantino, hizo excursiones a Jerusalén para tener estillas de los clavos de la Sí, cruz sí, sí. y todas estas cosas. Ahora, Constantino, siguiendo la línea porque es muy dispersivo el tema, Constantino le hizo un gran favor no solo al cristianismo, o sea, el Tratado de Milán, que lo malinterpreta muchísimo, ahí él fue el que fue oficial del imperio, no, eso no fue Constantino. Constantino no fue el que oficializó la religión cristiana, eso no es verdad. El que la oficializó fue Teodosio en el año 383. Mucho después de Constantino. Bueno, exacto, algunos 50 o 60 años después. Pero Constantino se asumió como Sí. cristiano, pero Constantino mantuvo el culto al sol invicto. Era pagano. Constantino era un híbrido, era un Sí, gran sí, político. exacto, un híbrido. era- Muchos colores, muchos sabores. y el otro y punto, de todo lo que le dijeran, usted pagano sí, usted cristiano sí. Bueno, Constantino era de todo. Constantino sabía moverse. Sí, sabía moverse. El segundo elemento por lo cual es un hombre que hizo una ruptura histórica fue porque él mueve la capital del Imperio Romano a Bizancio, y de ahí él crea lo que se conoce en la historia como Constantinopla, ¿verdad? Bien. Esos son los dos elementos que hacen a Constantino un genio, Sí. porque Constantinopla perduró en el tiempo hasta el siglo XV. Pero en el caso de la corrupción. de la Allá iglesia, vamos. ¿Qué pasa? Constantino, al asumir una postura favorable a los cristianos, en el año 325 él convoca un concilio que se llama, Exacto. bueno, el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Sí. Cuando él convoca este concilio, Esa palabra hay que escribirla, ecuménico. correcto, ¿qué él buscó? Constantino convocó a toda la cristiandad conocida, Sí. porque había algo que estaba amenazando, y era lo que se conoce hoy como la herejía de Arrio, o la herejía arriana, apoyado por el obispo Eusebio de Nicomedia, Sí. y también por Eusebio de Cesarea, que es uno de los principales escritores de historia eclesiástica, que era amigo de Constantino y que era arriano también. Ahí hay unos temas que planteaba Arrio. Arrio decía que Jesús no era consubstancial con Dios, que era subordinado. Hay mucha gente que anda predicando eso y no se da cuenta hoy en día, que es el concepto de, en vez de del trinitarianismo, es el unitarismo. Básicamente Arrio fue el Y primer decir unitario. que Jesucristo no es Dios para nosotros es una herejía porque nosotros creemos que Él es Dios. Totalmente. Sin embargo, Arrio no decía que no era Dios, sino que no era consubstancial al Padre. Pero igual no era lo que estableció Cristo. Eso es, o Más o sea, menos. Arrio no era que era, yo no puedo decir aquí, pues si quiero ser popular, Arrio era un hereje, bien, vamos a dejarlo ahí para que no nos confundamos. Y la historia lo catalogó así. Lo dijo. Sin embargo, donde viene la corrupción, cuando Cuando la iglesia Constantino- se descuida. Bueno, ahí viene. Yo soy mercadólogo, también tengo una Ok. empresa de mercadeo. Ok. Y lo voy a comparar con un producto masivo versus un producto de paro de uno a uno. ¿Qué pasa cuando tú masificas un producto? Generalmente sacrificas la calidad. Sí. El Papa, más adelante, ya en el siglo VI, Gregorio, un gran O sea, Papa. después que la iglesia se descuida y que se une al Estado, se convierte en un poder, comienzan a llamarse, los que dirigen la iglesia comienzan a llamarse papas. Mira, usan el término infalible. El concepto de papa, si tú supieras que realmente los primeros papas no tenían el criterio que se Sí, tiene hoy. yo le entiendo eso, pero el caso es que la iglesia comienza a llamar a sus dirigentes, los comienza a llamar de esa manera. Pero entonces, ¿en qué momento es que la iglesia no puede como con tanto poder político? Fíjate y se ¿qué cae? hace Constantino? Constantino, las iglesias paganas que Decio y los emperadores anteriores habían matado, no sé si tú recuerdas uno que se llama Nicolás de Bari.
Sí. que es de donde viene el famoso personaje navideño San Nicolás. Sí. Eh, Que no tiene nada que ver con la iglesia. Con Santa Claus, no, con la iglesia, bueno, el Santa Claus no, Nicolás sí, porque fue obispo. Bueno, porque fue un hombre, pero No. es donde la gente ha agarrado a ese hombre y lo han querido como hacer un personaje. Santa Claus es otra cosa, Es otra pero cosa. lo inspiró Nicolás de Bari, que Por sí fue eso. un hombre O eminente. sea, que se perdió lo que era realmente el Nicolás. Correctamente. Entonces, ¿a dónde viene esa fragmentación? Mira, cuando tú te das cuenta de que la iglesia comienza a recibir las exoneraciones, producto de Dinero. los cargos, el poder, la pompa, de repente el culto de la iglesia se ve afectado porque al tener Wow. todo el apoyo imperial, ya, ojo aquí, lo que era la liturgia cristiana, que Hipólito de Roma hace un recuento preciso de cómo era y entonces de cómo cambia. Tú tenías un obispo que entraba, primero entraba el coro, después entraba el obispo y pues después entraba el sacerdote. cosa. Y entonces era esa pompa imperial Sí. que era una emulación del sistema del César. Sí. Entonces, la Era iglesia... como que la iglesia se había convertido en un imperio. Bueno, la iglesia iba en camino a eso y cambia. Cambia el aspecto básico de su predicación y lo Ay, vuelve sí. entonces litúrgico. ¿Qué pasa? Bueno, Tristemente, ¿verdad? pero ahí viene, tú vas a ver que los vestidos de púrpura y los trajes, entonces Sí. comienzan ellos a ponerle inscripciones o dibujos de haciendo remembranzas de perícopas o de textos bíblicos. Perdieron Perdieron la perspectiva. esencia, Correctamente, porque la iglesia que entonces, ojo aquí, la iglesia que fue perseguida, mencioné a Nicolás de Bari porque estuvo en el año 325 en el concilio de Nicea, y porque la mayoría de teólogos históricos dicen que muchos de los obispos que estaban ahí tenían todavía las marcas de las persecuciones. Nicolás era uno Sí. que por vergüenza, esa barba larga, se la habían cortado, le habían mutilado una oreja probablemente. Ellos estaban, dicen poéticamente, el olor a carne viva todavía estaba en ese lugar. Muchos Esa iglesia que había resistido a los imperios basado en la fe, de repente ahora estaba negociando con Mamón. Mamón, el dios dinero. Y el poder y la posición, y de repente entonces Ay, tú Dios vas a mío. ver que Entonces pierden la esencia, Se van- pierden el fondo, pierden inclusive a Cristo mismo. así mismo, y tú vas a ver Y entonces se que- convierten en lo que es un sistema religioso, En una pagano, agarran todo el paganismo, tratan de convertirlo al cristianismo, correcto. Muy bueno. tapan hay una lo secre- real, una cosa totalmente, horrorosa. porque fíjate que la figura de María con respecto al que tiene a esos pensamientos fue básicamente una inculturación en el siglo Exacto, IV y V sí. para poder completar Venía de diosas de antiguas, Isis, luego se le cambia el nombre por en vez de Isis. Es correcto, de Astaroth, en vez de y- Venus, le ponemos entonces María. ¿Pero por qué? Porque la iglesia dijo, mira, ellos pensaron con la lógica y dijeron, necesitamos cerrar las brechas y Claro. conectar los puntos de contacto. Sí. La gente anda buscando una religión como todas las que habían. ¿Cuáles eran las religiones importantes en la época de Constantino? El mitraísmo, el paganismo romano, Sí, que era el sí, sincretismo, sí, claro. o digamos los dioses olímpicos de Roma, no de Grecia, Sí. y entonces el cristianismo. Y al cristianismo era el único que le faltaba una figura femenina. Sí. Entonces ahí van a venir con la Cuando se infalibilidad. unen. Obviamente comienzan a coger puntitos y ahí tú vas a ver entonces también el culto a las reliquias. Wow. Y ahí la Y iglesia... el negocio también. Bueno, eso más adelante, las reliquias se vuelven un Porque negocio. esto de la idolatría es más un negocio Pero una que cosa- otra cosa. una cosa Y la impresionante. iglesia que venía linda, 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 se corrompe, se daña, se pudre. Y mañana en nuestro capítulo caramba. vamos a ver cómo Mañana. esa corrupción, cómo ese descuido hace que la iglesia entonces se divida. Déjame darte un último dato para que mañana usted nos sintonice, no se mueva. Ignacio, Jacinto en el siglo II, San Jacinto le llaman. ¿Tú sabes quién era? Él era Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, lo coloca a Jacinto como obispo. Y Jacinto tenía un harén a su cargo, donde estaba la amante preferida de Cómodo, y también ejercía el obispado Oye, en la iglesia. un harén significa que tenía muchas mujeres. Es para Cómodo. Y la preferida de él estaba ahí. Eso venía anunciando lo que era el deterioro, que más adelante... A partir de ahí, entonces, nace esto que hoy se llama
Iglesia Católica Apostólica Romana. Oh, ¿Verdad? bueno, Más o menos. un poquito más Y adelante te entonces voy a citar. queda un remanente que sirve a Cristo, que ama a Cristo, Amén. que todavía existe, que todavía lo tenemos. Pero mañana vamos a ver cuándo eso Se fragmenta. exacto, cuándo eso se fragmenta, Buenísimo. cuándo se divide. Lo vamos a ver mañana en estos 4 capítulos de tiempos y épocas de la iglesia, cómo nació la iglesia, cuándo se corrompe la iglesia. Mañana tenemos dónde se fragmenta, se divide la iglesia, y el viernes pues entonces es nuestro último capítulo acerca de lo que está viviendo ahora la iglesia. Todo eso con nuestro querido Víctor Medina. Ya ustedes saben, Dios les bendiga, suscríbanse a nuestro canal y mañana no dejen de seguir esta serie de 4 capítulos acerca de los tiempos de la iglesia.